Buenos días nuevamente a los que saludé hace rato y sí, a los que acaban de llegar. ¿Cómo están? Los veo un poco desanimados. ¿Están cansados, desvelados, enfermos? ¿Sí, de veras? Bueno, hermanos, pues gracias a Dios que nos permite continuar con el estudio de su palabra. Y en esta mañana, como ya dijo nuestro hermano, vamos a continuar con los salmos. Para los que están en la oración, pues hemos estado orando los salmos, hemos estado ahí dando cada uno de los hermanos introducción de ellos. Vamos en el 85, como decía nuestro hermano ahorita José Luis Díaz, pues este martes, si Dios quiere, vamos a estar pues de forma presencial orando, para que guste venir, que luego se le complique o la tecnología, pues está esta oportunidad de estar de manera presencial para saludarnos, estar orando unos por otros. En el horario 7, 8 y 9, a cualquier hora puede venir en esos tres horarios. Y bueno, pues este salmo, como bien tiene ahí en su boletín, más déjenme abrirla. Es el Salmo de David, es el Salmo número 7. De ahí en su Biblia pues habla, tienen muchas veces como título ahí, la justicia de Dios. Algunos autores ponen que es una oración eficaz, se van hasta ese extremo. En un segundo, hermanos, que hoy está fallando la tecnología, dicen. Y le puse como título a esta enseñanza del día de hoy, este sermón, esta prédica, clamando por justicia, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos no de nosotros, o en su mayoría, nos han acusado injustamente, ¿no? A lo mejor cuando éramos jóvenes, niños, si teníamos hermanos o hermanas, pues siempre le echaban la culpa al pequeño, ¿verdad? Injustamente de lo que se hacían los mayores. Bueno, para los que éramos los menores, pues sí llegaba a pasarnos de una otra manera, en broma o de alguna otra forma, pues éramos acosados injustamente para salirse librados ellos, ¿no? Entonces, o en la escuela o en el trabajo ya de grandes también llega a suceder que somos acusados, ¿no? O porque muchas veces estábamos en el momento no indicado, dicen, a la hora no indicada, y íbamos pasando y pues, este que se ve con cara de bueno, pues es el culpable, ¿no? Entonces, de una u otra manera, siempre padecemos o hemos padecido pues alguna injusticia. Hemos sido calumniados también muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de aquí sí han sido calumniados? Que les digan algo que no es cierto, ¿no? Que no es correcto, que es mentira, que no hay una evidencia, no hay una prueba de lo que los pueden estar diciendo, ¿no? Muchas veces entre esposos, ¿no? También nos calumniamos, a los hijos, también llegamos a calumniar de una u otra manera. Y también dentro de la iglesia, tristemente, puede llegar a suceder. Y debemos de tomar en cuenta que, pues, David, a lo largo de estos 7 salmos que hemos estudiado, sobre todo del 2 en adelante, el primero es anónimo, pues vemos que ha estado ahí en este tipo de lamentaciones, ¿no? En el Salmo 6, realmente él declara su pecado, él reconoce que ha pecado, pero en este salmo ahí es donde él pues no ha hecho algo por el cual lo estén acusando. Entonces, pues vamos a orar antes de iniciar con la enseñanza del día de hoy. Acompáñenme, por favor.
Bendito Padre, Dios nuestro, queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra. Sabemos que es una necesidad imperiosa en nuestras vidas, o así debería de ser. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu el que en esta mañana quite todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. A mí que me permitas exponerla correctamente, Señor, para que pues podamos ser obedientes a ella, nos traiga consuelo, nos traiga reflexión, reconociendo siempre que tú eres el dador de todo, tú eres quien nos ha mantenido hasta este momento. Padre, de cualquier circunstancia que pueda haber en la vida, todas las cosas que suceden son para bien, Señor, y siempre sales glorificado tú. Te pedimos en esta mañana que podamos entender un poquito más tu justicia, Señor, que nos lleves a reconfortarnos, que nos lleves también a revisar nuestros corazones, a reflexionar, Padre, en qué momento también nosotros pudimos ser parte, Señor, partícipes, o quizá acusar injustamente a alguien. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta mañana. Te pedimos que aquellos que están también enseñando tu palabra, como nuestro pastor José Luis, que también está ahorita en otra iglesia enseñando, seas tú el que nos lleve, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, Thomas Watson hizo un comentario, Thomas Watson, un puritano, y decía él que el Señor tiene un cetro de oro y una vara de hierro, y los que no se inclinan ante uno serán quebrantados por el otro. Así es que ese es algo en el cual pues todo el mundo, aún nosotros, en esa frase podemos caer. ¿A quién nos estamos inclinando, no? ¿Al cetro de oro o a la vara de hierro? Entonces, lo que les decía, a menudo los creyentes, nosotros como hijos de Dios, nos vemos obligados a sufrir injustamente en manos de personas, ¿no? De personas malvadas, que sin nosotros haber cometido algún pecado, pues sufrimos de esa injusticia. Y es por eso que un hijo de Dios, siendo justo, recto, haciendo lo que el Señor nos manda, pues debemos de invocar a Dios durante esos momentos en los cuales estamos padeciendo esa injusticia. Y el Salmo 7 es el que registra un momento así para David, ¿verdad? Y a través de los salmos vemos que David todo lo que padece, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido, el pecado, todas las bendiciones que también Dios le ha retribuido. Entonces, en este salmo, pues vemos cómo clama a ese juez, a ese Dios justo, que no solamente ha defendido a David, sino a su pueblo en ese contexto. El Señor siempre vemos que ejecuta su justicia perfecta con los malvados que persiguen a los que son piadosos, ya sea en esta vida, pero también sería en el juicio final, porque muchas veces hemos visto injusticias y en este mundo pues no vemos esa retribución, ¿verdad? Porque eso es lo que dice esa vindicación, sino va a llegar en algún tiempo. Así es que no nos desesperemos por eso. Y el título, como decía, de esta enseñanza es Clamando por Justicia. Y esta mañana, si Dios quiere, vamos a ver 4 acciones que te ayudarán a clamar la justicia de Dios en medio de esas acusaciones falsas. Entonces, ahí apunta o en tu boletín, si tienes, subráyalo. Son 4 acciones que te ayudarán a clamar la justicia de Dios en medio de acusaciones falsas. Una de ellas es la súplica, el recurrir a Dios, a Jehová, cuando hay una acusación injusta. Esa sería la primera acción que debemos de hacer. Recurrir al Señor en esa súplica, en ese clamor, en el momento en el cual estamos nosotros sufriendo, padeciendo o en medio de una acusación injusta. Cuando nos están
culpando de algo que no hemos hecho. La segunda acción es exponer tu inocencia delante de Dios, exponer tu inocencia ante la justicia de Dios. Eso nos vemos en el versículo 3 al 5. El tercero es clama el juicio divino. Debemos de clamar ese juicio divino para que Dios sea el que actúe y no nosotros, para que nosotros no tomemos esa venganza hacia los demás. Y por último, es deleitarnos en la justicia de Dios. Esos son los últimos versículos del 10 al 17. Entonces, si quiere, vamos a leerlo. Vamos a leer el Salmo, si ya lo tiene ahí, ya tiene su Biblia. Dice la palabra de Dios, Salmo 7, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destroce sin que haya quien me libere. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, injusticia, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, con tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores y despierta a favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella volverás a sentarte en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo han dado, y el hoyo que hizo en él caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Este es un salmo, como había comentado, de lamento, dentro de todo el grupo de salmos que hay, que es la mayoría, casi todos son de lamento, más de la mitad. Y bueno, vemos que este tiene, salmo, pues una carga muy emotiva, ¿no? Vemos la desesperación del salmista porque él quiere que Dios lo libere de ese sufrimiento, de sus sufrimientos personales. Así que el salmista David está de todo corazón clamando a Dios, pidiendo que sea rescatado en ese día que está padeciendo dolor y tribulación. Y como ocurre en la mayoría de los salmos, el lamento siempre concluye confiando en el Señor. Esa es la temática de estos salmos. Recuerde que es poesía, lo que estamos viendo, sabiduría, es esta poesía hebrea, y este salmo es un lamento individual, dicen del perseguido. Entonces hay circunstancias en las cuales el salmista está pasando, está atravesando, y cuando tiene esos momentos de angustia insoportable, vemos cómo se va desarrollando poco a poco. Siempre presenta el salmista el problema. Enseguida, casi en todos, la confianza en Dios, pone su confianza en Dios. A continuación hace una petición a Dios y por último siempre termina alabando al Señor. Entonces en este salmo vamos a ver esas 4 acciones que nos van a ayudar a clamar la justicia de Dios
en medio de una acusación falsa. Entonces, como vemos, el título comienza con Sigaión, que pues no muchos se ponen de acuerdo en el significado, pero la mayoría coincide en que es un canto en donde muestra toda su emoción, toda la carga emotiva de sentimientos por la razón que ahorita va a describir el salmista. Eso es lo que está diciendo Sigaión, eso significa un poema escrito con una intención de emoción. Y luego dice el mismo salmista, dice Sigaión de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. No sabemos quién es Cus. Nadie ha visto quién es Cus, pero lo importante de esto es que era la persona, un hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, que estaba acusando injustamente a David. Si vemos todos los libros históricos, vemos que David pues pasó varias situaciones, desde que mató a Goliat y Saúl pues lo llevó ahí a su reino, le quería dar a su hija, sí recuerda que le quería dar a una de su hija mayor, y después ya no, y le dio a la menor. Y cuando peleó con Goliat, fue cuando todo el pueblo decía que hacía ese canto, ¿no? De Saúl, mató ¿a qué? A sus miles, y David a sus 10,000. Desde ese momento empezó a sentir envidia, celo Saúl por David. Quiso matarlo, estuvo prófugo, ¿no? Anduvo de aquí. Jonatán, pues obviamente él es el que formó una amistad con David, lo defendió delante de su padre. Entonces algunos dicen que Cus hacía referencia al padre de Saúl, que su padre de Saúl era Cis, pero no hay nada comprobable. Otros dicen que era Simei. Ahí en segunda de Samuel, en el capítulo 16, del versículo 5 al 14, habla de esta persona, de Simei. Cuando David estaba siendo perseguido por su hijo, ¿sí recuerda que lo vimos que es parte de los salmos? Del Salmo 5, 6, estaba siendo perseguido y él iba a otra tierra y salió esta persona, Simei. Para ese momento ya había muerto Saúl, ya lo habían matado a sus hijos. Si recuerda la historia, el mismo David en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Una ocasión en la cueva, que estaba hasta el fondo, los que estaban con él, sus soldados, que le dijeron, pues es momento de hacerlo, Dios te lo ha puesto, y él dijo que no, que cómo iba a levantar la mano en contra del ungido de Jehová, ¿no? Corta un pedazo de su manto, de su vestido, y salen, y él los llama y les dice. Aparentemente Saúl, pues arrepentido, le dice que no tiene ninguna culpa, ¿no? No sabe por qué lo persigue. Sin embargo, más adelante continúa acechándolo, va tras él y en el campamento hace lo mismo, ¿no? Le quita la espada, manda a uno de sus allegados, David, le quita la espada, le quita la tinaja o la jarra donde tomaba agua y también le dice lo mismo. Y aparentemente Saúl se vuelve a arrepentir, ¿no? Como lo hizo con Samuel cuando no cumplió por matar a Agag, ¿no? Entonces lo estaba acusando injustamente también Saúl, pensando que él quería derrocarlo, ¿no? Sin embargo, él no es lo que hacía él estaba honrando, estaba respetando a Saúl, a su rey. Entonces Saúl era de la tribu de Benjamín, eran benjamitas, y Cus era igual, y decían que era Simei. Simei, cuando sale al encuentro con David, recuerde que le empieza a gritar que es un sanguinario, que lo que le está pasando con su hijo Absalón es porque se lo ha ganado, porque mató él a Saúl y a sus hijos. Y sabemos que no, Saúl solito se enterró la espada y a sus hijos los mataron los demás. No fue David.
Y todavía David, en esa penumbra que tenía, le dice a sus soldados que lo dejen, que quizás el Señor fue el que mandó para que lo maldijeran. Más adelante él se arrepiente, este Simeí, en el capítulo 19 de Segunda de Samuel, reconoce, le pide perdón a David, le dice que estaba equivocado, que él no hizo eso, que él no había matado a David, ni a Saúl, ni a su familia. Después en Primera de Reyes, el capítulo 2, cuando Salomón ya es rey y va a morir David, le dice qué es lo que había pasado con Simeí, y le encarga, le dice, tú con tu sabiduría sabrás qué haces con él. Si le quieres perdonar la vida o si quieres eliminarlo. Y Salomón, con la gracia del Señor, pues le perdona la vida y le dice, te vas a quedar aquí, pero si sales de esta área, entonces serás muerto. Él acepta y se escapan unos de sus siervos, él los persigue, van con Salomón, les dice lo que ha sucedido, manda a uno de sus generales y mata a Simei. Es alguien de los que ver cómo el Señor en su justicia va haciendo todo completo, ¿no? O sea, desde ahí vamos viendo su justicia. Les dio permiso, le toleró a eso porque estaba en contra del rey David. Pero bueno, tampoco es él, no está hablando de él, pero es importante que sepamos el contexto de lo que estaba viviendo David y quiénes eran los que los estaban atacando. O sea, él tenía muchos enemigos. Después en Segunda de Samuel, en el capítulo 20, también habla de un tal Seba, que de igual manera estaba en contra de David. Y el mismo David dice, va a ser peor que Absalón, así es que persíganlo y mátenlo. Y se escapa y se va lejos, llega a una ciudad en donde está amurallada, sale una mujer justa, dice, y ya les pregunta a sus soldados que quién buscaban, ya le dicen que buscan a Seba, y le dice que no los va a dejar entrar, pero que les va a lanzar la cabeza por la muralla. Y es lo que hacen, les envía la cabeza. Entonces otra vez vemos la justicia de Dios por lo que hizo este Seba. Entonces vemos que en este histórico que está narrando David, pues no es ninguno de ellos el que lo estaba persiguiendo. Por eso decían, nadie sabe quién era Cus. Pero lo importante es de que lo estaban calumniando, lo estaba acusando injustamente. Y este salmo es fundamentalmente un ruego de vindicación, de defensa, que pide David a Dios por estas acusaciones, estas acciones de ese opresor. Así que la confianza de David en el juez divino es una columna vertebral de este Salmo 7. Entonces vemos esa justicia de Dios que actúa de acuerdo con lo que es correcto, administra justicia con equidad y perfección, castiga al malvado y recompensa al justo. Esa es la justicia de Dios. El mismo David en este Salmo 51 reconoce eso y dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David sabía de la justicia de Dios. Él tenía esa intimidad con Dios. Él conocía porque ya había pasado tantas cosas, había pecado, había mandado a matar al esposo de Betsabé, ¿recuerdas? O sea, todo lo que él hizo. Mandó a hacer un censo que Dios no se lo pidió, en donde murió gran parte estaba muriendo gran parte de su pueblo. Entonces en este salmo vemos esas perfecciones de Dios que ahora las clases que se han estado tomando en la mañana, pues se ven esas perfecciones, su justicia, su rectitud, que está mostrando en este salmo. Entonces vamos a comenzar con el primer punto de estas 4 acciones, en la súplica a Jehová. Lo primero que hace David es recurre
a Jehová. Comienza con una afirmación de confianza y seguridad y dice ahí en el versículo 1 y 2, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Esta palabra Jehová, pues muchas veces sabemos, para los que hemos estudiado un poco, pues es una palabra ya al castellano, ¿no? Jehová. En el original, pues bueno, unos dicen Yahweh, que eso es lo que menciona. Y es el nombre propio de Dios, que Dios mismo le dio a Israel ahí en Éxodo, se lo dio a Moisés. Es ese nombre glorioso e impotente. De hecho, en Deuteronomio 28:58 es lo que dice: si no cuidares de poner por obra todas las obras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Así que David conocía al yo soy el que soy, ahí en Éxodo 3:14. Él sabía quién era Dios, ya tantas cosas que había tenido esa comunión con el Señor, tantas cosas de las cuales lo había perdonado, lo había librado, sabía que podía recurrir a Él. Y es por eso que le dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. En medio de su angustia, David comienza con una afirmación de confianza y seguridad, invocando al Señor Yahweh, Dios mío. Dice, en ti confío. Él se puso en las manos de Dios, pues Dios era su fortaleza, dice, su baluarte, era su protección. Podríamos decir que era su primer línea de defensa. Por eso clamó a Dios, sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. Él sabía que sus enemigos lo amenazaban de hacerle gran daño y solo Dios tenía la capacidad de salvar. Él dice, sálvame de mis enemigos que me cazan como a un animal, que me persiguen para hacerme daño. Es por eso que en el versículo 2 dice, no sea que me desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. El mismo David, ¿qué es lo que hacía cuando era pastor de las ovejas, ¿no? Antes de matar a Goliat? De hecho, cuando va al campamento con sus hermanos y está ahí Goliat, le dice Saúl, pues es que tú eres pastor de ovejas, eres muy joven. Y él le describe, ¿no? Le dice, cuando yo estoy cuidando a las ovejas de mi padre, si algún león, algún oso llega, pues yo lucho contra él, le quito la quijada y lo mato. Porque sabía cuando uno de estos animales agarraban una oveja, lo destazaba, lo mutilaba. Por eso él exclama eso, por eso esa comparación, esa metáfora de que sea como un león. Sus enemigos lo iban a ver así, lo iban a destazar, le iban a hacer todo el daño posible a David, o es lo que querían. Por eso vemos que esta imagen de su alma desgarrada como si fuera atacada por un león, pone realmente una evidencia natural de la dificultad en la cual estaba él. No nos dice cuál es a ciencia cierta. Unos dicen que robó algo, otros que acusó él, engañó a algún amigo, algún enemigo. Pero lo que él quería era evitar esa violencia de estos actos de los cuales sabía que lo estaban acusando. Entonces, al describir su brutal prueba, David explica, me desgarrarán como un león y me despedazarán. Y eso iba a pasar si no lo rescataba Dios, no lo iba a librar de ese ataque. Por eso él dice, líbrame, rescátame. Y estas palabras en el original, que son la misma, transmite la idea de ser apartado de un peligro, de un daño eminente. Por eso le dice, arrebátame, rescátame, sácame de donde estoy,
arráncame de las garras de estos enemigos, yo necesito escapar. Y eso es lo que David está diciendo en estos 2 versículos. Al primero que va, al primero que recurre, es al Señor. No es a su ejército, no es a su fuerza que él tiene, porque él tenía un buen ejército. Sabía que podía pelear y ganarle a sus enemigos, pero lo deja en manos de Dios. Lo deja en manos de Dios porque él sabe, reconoce a este Dios, a este Jehová, a Elohim. Por eso dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y pide esa salvación que no solamente la pedía para rescatar su vida, sino también para que lo rescatara muchas veces del pecado, de las transgresiones que hizo, de la muerte. Él utiliza mucho esta palabra, siempre que lo salve, siempre que lo libere. Siempre clamaba a Dios porque sabía que Él era el único que podía hacerlo. Tenía esa comunión íntima con el Señor. Sabía que Él podía hacerlo. No tenía ni la más remota duda de que el Señor lo podía librar. Así que, hermano, pues nos lleva a que meditemos en estos 2 versículos antes de seguir avanzando y preguntándonos o afirmando si nosotros estamos confiando en Dios más que cualquier poder terrenal. Porque muchas veces confiamos, ¿no? Los jóvenes en su fortaleza física. Alguien que tiene conocimiento, pues en lo que sabe, en cómo librarse de situaciones, cómo manipular, cómo expresar. Si tienes dinero, pues confías en tu dinero, ¿verdad? Aunque luego nada más traes 2 pesos en la bolsa, pero ya confías en eso. O sea, ¿en qué cuestiones terrenales estás confiando, hermano? ¿Confías en que Dios rechaza el mal y por eso, al clamar tú su justicia, Él te va a librar? ¿Confías en que a pesar del sufrimiento va a ser de provecho para el Señor? ¿O confías en este mundo que es temporal, en todo lo que nos da? ¿O confías realmente en la causa que hizo Cristo en la cruz, en el sufrimiento, y en el cual cualquiera de nosotros también puede pasar ese sufrimiento? Podemos ser acusados injustamente, si es que ya no hemos sido hasta el día de hoy acusados, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, con los vecinos. Entonces estos 2 versículos, hermanos, nos llevan a que vayamos en esa acción cuando estemos en esta situación, en esta calamidad, en esta acusación pues injusta, a que confiemos en Él. Y el salmista continúa ahora exponiendo su inocencia, y esa es la segunda acción, en los versículos 3 al 5, ahí es donde él expone esta inocencia. Dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, o sea, de lo que le estaban acusando, si él había hecho un pecado, si él había hecho alguna iniquidad, dice, si hay en mis manos iniquidad, o sea, injusticia, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y ahí entre paréntesis dice: antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle, pisotee en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. David, ahí en el versículo 4, vamos a hacer una pausa, él recuerda lo que hizo con Saúl, que es lo que ahorita comentábamos. 2 veces tuvo el poder de matarlo y no lo mató. No lo hizo, o sea, perdonó su vida pudiendo hacer. Porque él sabía, pues,
Saúl ya no iba a ser rey, ¿no? Él ya lo habían ungido como rey. No lo hizo. Él esperó desde ese momento, fíjense, desde joven, en la justicia de Dios. Todo ese tiempo estuvo esperando en la justicia de Dios. Lo que comentaba al principio, algunos lamentos, algunos de los salmos estos de lamentos, siempre confiesa su pecado. En el Salmo 6 el mismo David confesó su pecado. Pero aquí él no está diciendo que ha pecado. Y no precisamente porque no tenga pecado, ¿verdad? Porque sea perfecto, sino por esa acusación que le están haciendo en ese momento. Dice, de esta acusación estoy seguro de que yo no tengo pecado, estoy seguro de que no he hecho nada. Por eso él dice, persiga al enemigo, mi alma, alcance la huella y pisotee mi vida en la tierra y mi honra ponga en el polvo. Esta declaración de inocencia está haciéndola en una forma de juramento, diciendo, estoy jurando por mi vida que yo no he hecho nada para que me estén persiguiendo. Lo mismo que hizo Job ahí en el capítulo 31, cuando está clamando por esa inocencia con sus amigos y con Dios, ¿no? Ahí describe todo lo que hizo este mismo Job. Él dio de comer al huérfano, dice. Él hizo pacto con sus ojos. Él no dejó que pereciera algunos sin vestido, o sea, todo lo que él hizo. Él estaba diciendo, yo soy inocente de esto. Lo que normalmente se hace cuando alguien es acusado, ¿verdad? Cuando alguien, digo, aquí hay abogados, pero cuando vemos que alguien lo acusan por alguna razón, que se declara inocente, ¿no? De ese acto en el cual lo están acusando. De los demás, pues quién sabe, ¿verdad? Si lo acusan por robo, dice, pues yo no robé, pero a lo mejor si me acusan por fraude, pues ya es diferente, pero de ese soy inocente. Y eso es lo que está diciendo David, no está diciendo que él es perfecto, que él no tiene pecado. Por eso él dice ahí en el versículo 3 que está escudriñando su propio corazón. Dice, si hay culpa en mis manos, o sea, se refería a los pecados de los que le podían acusar sus enemigos. Esta culpa era una mancha que iba a obstaculizar su vida si hubiera cometido la ofensa que se le imputaba. Y ahí es donde dice, si he hecho mal al que está en paz conmigo, o sin causa he robado a mi enemigo. Y ahí cabe todo lo que decíamos, si he traicionado a un amigo, si he pagado a un amigo con mal, si pagué a mi aliado porque tenía aliados, si lo has traicionado, si entregó a un amigo a un enemigo, si vendió a alguien a su enemigo. Por eso dice, si he dado mal pago, o sea, si he devuelto mal por bien. Así que David afirma que ha libertado al que sin causa era su enemigo. Y en el versículo 5 dice, si el ataque contra su carácter era cierto, aquí vemos que David razonó. Él vio que la disciplina de Dios podía aplicarse sobre él, la justicia de Dios. Por eso él dice y se atreve a decir que mi enemigo me persiga y me alcance. O sea, tenía esa seguridad porque sabía a quién se estaba acercando, sabía que no estaba pecando, porque también él conocía que no hay compatibilidad entre la justicia de Dios y el pecado. Él lo que quiere demostrar es que era intachable, que era irreprensible. David termina diciendo, y lo que él manifiesta en este salmo es que no hay ningún pecado o desobediencia contra Dios que justifique esos resultados. Así que, hermano, ahí nosotros nos lleva también estos versículos a reflexionar y aplicar a nuestra vida, pidiéndole al Señor que cada vez que nos acusen a nosotros, si nos podemos examinar, si somos valientes, si somos conscientes de decir, Señor, aplica tu justicia.
porque sé que de esto no he pecado. Porque muchas veces también nos declaramos inocentes y no lo somos, nos engañamos pensando en que somos perfectos, en que no cometemos ninguna acción. Y muchas veces nada más basta un gesto para ofender a alguien, ¿no? Basta una mirada para ofender a alguien. Y decimos, pues es que así soy yo, ¿no? Justificándonos de que pues podemos llegar a pecar o a caer en alguna situación, y no es perfección, pero sí esa dirección que Dios nos da. Y eso es lo que David quiere él recalcar en estos 3 versículos. Que nosotros expongamos nuestra inocencia ante Dios, que podamos decir eso como Él lo hizo. Decir, en mis manos no hay iniquidad, no hay maldad. Para los que están en paz con los que he tenido paz, pues no les he hecho nada. Muchas veces hasta nos preguntamos, ya me dejó de hablar, ¿verdad? Y pues, ¿qué le hice? Yo no le hice nada. Y hasta que nos reclaman, ¿verdad? Y dicen, pues sí, me hiciste esto y esto y esto. Ay, es que no me di cuenta. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, y es donde debemos nosotros aplicar esos principios. El decirle a Dios, como en el Salmo 139, ¿verdad? Los últimos versículos: Señor, escudriñame y ve si en mi corazón hay camino de maldad, de perversidad. Que nos lleve a reflexionar en eso, que nos lleve a confrontarnos en que estamos pecando, en que muchas veces estamos difamando a alguien de una u otra manera, ya sea activamente o pasivamente podemos hacerlo. Pero lo mejor es cuando nosotros podemos hacerlo y decir, no somos nosotros. No estoy actuando como aquel impío, no estoy actuando como aquel que no es creyente, sino como hijo de Dios, estoy cumpliendo con tus mandatos. Así que estas 4 acciones que nos ayudarán a clamar la justicia de Dios en medio de acusaciones falsas es: 1, en súplica recurrir a Jehová. Es lo primero que hace David y lo primero que nosotros debemos hacer. Llegar en esa súplica, recurrir a Jehová. No a mi compadre, no con el psicólogo, no con mi mamá, ¿verdad? Digo, no es malo, pero primero ante el Señor. O muchas veces hasta con el pastor, ¿no? Pues ahí. A ver, pastor, ahí le traigo esto. Soluciónemelo, ¿no? Y no es porque no debamos estar en ese consejo, pero primero es ante Jehová. El segundo es exponer nuestra inocencia, decir somos intachables, irreprensibles. Y el tercero es clamar ese juicio divino, porque sabemos que el Señor, cuando nosotros clamamos, siempre va a hacerlo de una manera recta, justa. Si yo tengo algo de culpa, también sobre mí va a ser esa justicia, no sobre aquel enemigo únicamente. Y es donde le dice en el versículo 6 al 9, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. El mismo profeta Jeremías dice ahí en Jeremías 20:12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. También Jeremías sabía que tenía esa intachabilidad,
era irreprensible. Por eso se atreve a pedir esa venganza contra ellos. En el versículo 6, después de que él está afirmando esa irreprensibilidad, David apeló y dice: levántate. Ahí son imperativos. Dice: levántate, Jehová, en tu ira, levántate contra el furor de mis enemigos. Aquí está invocando a Dios, que a su parecer de David estaba despreocupado por este asunto. Él pensaba, que eso es lo que muchas veces nos llega a la mente todavía, ¿no? No importa los años que llevamos en el Señor, de repente nos llega: Señor, estoy pasando esto, ¿no? Y clamamos al Señor: ¿por qué aún no me socorres? A lo mejor decimos: ¿dónde estás? Porque sabemos que siempre está ahí con nosotros, pero aún no recurres a esto. ¿Qué está pasando? Ya llevo tanto tiempo en esta situación. Y él es lo que está diciendo, por eso le dice: levántate. Él está suplicando que reivindique su causa contra los que se oponen, que los visite con alguna manifestación abierta de desagrado. Eso es lo que está diciendo. Le está dejando la venganza a él, la justicia a él. El Salmo 3:7 igual de David dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces vemos cómo David ya había experimentado, ya había vivido que el Señor es el que lo rescataba, el que lo levantaba, el que lo salvaba. Y continúa en ese mismo versículo diciendo: álzate, o también la traducción es levántate. Pero ahí es un poco más fuerte lo que quiere implicar. Dice: haz frente. Haz frente contra la furia de mis enemigos, es lo que está diciendo. Y termina en ese versículo diciendo: despiértate por el juicio al que tú has ordenado, ciertamente ahora es el momento para ello. No es porque Dios estuviera dormido, no es porque estaba ahí descansando y dijo: pues me voy a dormir un ratito, al fin David no me necesita y ahí lo dejo, ¿no? Sino lo que él quería manifestar es que ya había algo, él ya había visto el Señor lo que estaba pasando con David. Por eso le dice: ahora es el momento para ello. El salmista no quiere dar a entender que Dios ha abandonado su trono real ahí en el versículo 7, cuando está diciendo: te rodeará la congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Sino está haciendo una súplica a Dios, como ese rey soberano del mundo, que ejecute su juicio para que la congregación de los pueblos, no solamente de Israel, sino de los pueblos, puedan reconocer su majestad, reconocer que Él es un juez justo de toda la tierra y del cielo, y que gobierna Él desde lo alto. David, confiado en este veredicto justo y exacto de Dios, hace una petición de retribución. Se dice: es la teología de la retribución, de la justicia retribuyente, que se basa en esa rectitud íntegra de la persona que está orando. Y normalmente esa retribución hace énfasis a que se va a pagar a los que han hecho lo incorrecto, lo que no es justo delante de Dios. Pero también hay una retribución positiva para aquellos que siguen los mandatos de Dios. En el Salmo 25:21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y en el Salmo 26:1 también dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Es otro salmo de David. Vemos nuevamente cómo David cuida su integridad. Entonces, basándose David en esa rectitud propia, en esa integridad, está apelando a Dios para que juzgue a su favor, para que lo absuelva de la acusación que están presentando contra él. Por eso dice: vindícame.
tú sabes que soy inocente. Dice, júzgame según mi honor, júzgame según mi conciencia. Conforme a mi justicia es lo mismo que según su rectitud. Él está diciendo, no tengo falta, soy inocente porque no he cometido nada, algún pecado. Ya reflexioné, ya medité y no hay algo que pueda hacerlo de eso que me están acusando. En el versículo 9 dice, fenezca, o decir, que termine ahora la maldad y los inicuos, mas establece tú al justo. Entonces David sabía que juzgaría rectamente y que se acabaría la maldad de los impíos. No que iba a eliminar a los impíos, pudiéndolo hacer, pero sí iba a eliminar esa maldad, esa violencia. Eso es lo que David deseaba en ese momento. Y es donde termina diciendo, pero confirma y da seguridad al justo. Es decir, que lo proteja, que lo fortalezca, que lo sustente. Se va a hacer eso con aquellos injustos, con aquellos impíos, pero pide que sea seguridad para el justo. Así que esos pensamientos y emociones que dicen en ese mismo versículo, David dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es decir, esos pensamientos, esas emociones que David está reconociendo y que él también escudriñó. Esas cuestiones internas. Y lo sabía porque él mismo en el Salmo 139, 13 redacta y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él conocía perfectamente que Dios no se le escapaba nada de lo que estuviera pensando David, de lo que tuviera en su mente, de lo que había pecado, de lo que no había hecho. Dios es justo, juzga la mente y el corazón de las personas. Es decir, pone a prueba, examina minuciosamente lo que hay en cada uno de nosotros. De ahí es donde David claramente y muy confiado, por eso clama el juicio divino. Ahora, hermano, ¿cuántos de nosotros podemos clamar ese juicio divino en nuestras vidas? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos está, para nosotros, injustificadamente acusándonos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, soy intachable y irreprensible? Porque muchas veces juzgamos a los demás, ¿no? Y como dice la palabra, vemos la paja en mi ojo, pero, digo en su ojo, pero no veo la viga en el mío. Y eso es muy común. Yo les he comentado cómo en el trabajo es lo que normalmente algunos de mis compañeros me hacían, ¿no? Uno de ellos me decía que mi jefe, yo era su consentido y que por eso yo estaba trabajando ahí y que por eso decían que yo hacía lo que yo quería. Otras veces me dijeron que yo tenía ciertos acuerdos con los proveedores, que por eso los defendía, algo así. Y dije, cuidado, ¿no? Porque pues es una acusación grave. Pero eso es una acusación falsa. Pero siempre el Señor nos lleva a reconocer lo que nosotros también estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo para que esa persona esté pensando o actuando eso? Antes de llegar con el Señor y decirle que aplique su justicia en esta situación. O sea, con toda confianza puedo hacerlo. Imagínense cuando son cosas más graves. Realmente podré llegar con el Señor y decirle, Señor, tú conoces mi andar, mi caminar. Pero eso también nos da una tranquilidad.
nos puede llenar hasta de gozo el saber que Él conoce cada detalle. Él realmente sabe de lo que estamos nosotros padeciendo. Que podemos a Él llegar y suplicar, recurrir a Él en cualquier momento, si somos sus hijos. En el Salmo 3 dice que solamente los hijos de Dios besan a Jesucristo, tienen esa comunión con Él. Solamente un hijo de Dios podrá pedir esa justicia retributiva de una manera positiva. Solamente un hijo de Dios. Por eso muchas veces escuchamos a algunos que dicen, es que ya oré y no recibo respuesta de Dios. Y hasta se hacen las víctimas, ¿no? Es que yo soy bueno, yo hago esto, yo no me meto con nadie, yo no le pago mal a alguien por esto, yo procuro darle, pero cuando revisamos nuestro corazón lo hacemos con una condición, siempre queriendo reconocer que nosotros somos buenos para que la gente diga, Él es bueno, y no es para la gloria y honra de Dios. Así es que hay que clamar ese juicio divino, hay que pedirle al Señor que siempre esté escudriñando nuestro corazón en cada momento. Y por último, es que debemos deleitarnos en su justicia. En los versículos del 7 al 10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado todos los días. De hecho, esa palabra contra el impío en el original no viene. Dios es juez justo y Dios está airado todos los días, por implicaciones con los malvados, con los impíos, con los inicuos. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armando tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla, y la sentencia que tendrá él será para mal de él. Termina David diciendo, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Así que David está describiendo a Dios ahora en estos versículos como un guerrero que da protección, utilizando esa metáfora de ese escudo que está con Dios, el cual le proporciona esa protección, y esto garantiza que su justicia sea solamente para los rectos de corazón, para los que siguen sus mandatos, para los que hacen lo que Dios exige y para los que están obedeciendo a todos sus principios. Por eso dice, Dios es juez justo, es decir, Él juzga a la gente de una manera honesta. Y es por eso que Dios está airado todos los días con aquel que hace maldad. Y continúa en ese contraste que si no se arrepiente aquel que hace maldad, va a terminar atravesado por esas espadas, por esas saetas, esas flechas que ha preparado Dios. Dice, si no se arrepiente, si no se vuelve atrás, si no da una vuelta y regresa en el camino de Dios o agarra el camino del Señor, lo lleva al arrepentimiento a aquellas personas. Por eso la imagen está cambiando ahí de ese Dios juez justo, ahora como un guerrero. David describe al enemigo representado como una mujer embarazada, por eso en los versículos 14 al 16 es lo que menciona. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Ya hay una semejanza con Santiago, ¿se acuerda de Santiago ahí en capítulo 1, versículo 15? Donde dice que
Entonces la concupiscencia, después de ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es lo mismo, parecido lo que está diciendo David, que eso es lo como actúa un malvado, un inicuo. Concibe todo eso, eso es lo que él va a gestar, maldad, no hay otra cosa. Por eso igual en Lucas 6 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de aquellos que están llenándose de esa maldad, eso es lo que van a dar, lo que van a desprender de su boca. Así que David describe el enemigo representado como una mujer embarazada, en donde él gesta esta maldad en el mundo, como si estos males fueran sus hijos. Eso es lo que está gestando. Esa falsedad de que habla es probablemente lo que estaba pasando David. Esos cargos falsos contra él. Esas conspiraciones de los malvados, sabía David y estaba consciente, a pesar de que había clamado fuertemente, de que iban a fracasar. Y ahí es donde en los versículos 15 y 16 les decía, hay una clara declaración de la teología de la retribución, de la justicia retribuyente. Es la ejecución de severos castigos según lo amerita el individuo. Esa retribución puede recibirse en respuesta a esos castigos, a cómo están actuando, pero también de una manera positiva. Si Dios quiere, va a retribuir a aquellos justos. Y termina el salmista diciendo en este último versículo, alabaré a Jehová conforme a mi justicia, a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Así que aunque él fue calumniado y atacado, David confió de todo corazón en su Señor, que era justo, en que lo iba a vindicar, en que él tenía esta equidad de lo que iba a hacer. Por eso le dice al Altísimo. Esta palabra Altísimo, que es traducido, bueno, que el original es el Elión, se usa por primera vez en Génesis con Melquisedec y Abraham, cuando dice que también es sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí en los Salmos aparece 21 veces esta palabra del Altísimo. Por eso él dice, doy gracias al Señor porque hace lo que es justo, a ese Dios que está por encima de todos los dioses. Por eso es el Dios Altísimo, que es más grande que todos los demás. Por eso en él está confiando desde el versículo 1, dice, en ti he confiado, Jehová Dios mío, en ti he confiado, porque sé que me vas a librar, me vas a rescatar de esto. No vas a permitir que mi honra sea pisoteada, que mi vida sea pisoteada, que mis enemigos vayan en contra de mí, porque sabes que he hecho lo justo delante de ti. Así que, hermano, cuando estemos en una situación así, quizás ahorita no estemos pasándola, pero si llega el momento, hay que recordar que debemos de clamar al Señor, suplicar recurrentemente. Es lo primero que debemos llevar hacia el Señor y exponerle nuestra inocencia. Y antes de exponerla es reflexionar, meditar qué tanto nosotros estamos siendo partícipes. Y si no, con toda confianza, llegar y decirle que su juicio divino sea aplicado, para que nos deleitemos en su justicia, para que clamemos al Dios y terminemos siempre alabando al Señor, dándole gracias por todo lo que nos ha librado, dándole gracias porque esa integridad es debido a Él, a su Espíritu Santo. Aquel, como hijos de Dios, nosotros, Él nos ha puesto de su amor, de su rectitud. De Primera de Juan habla en el capítulo 3 de que Él nos dio, el momento que nos salvó, esa rectitud. Dice que seamos como aquel recto, como aquel justo, hablando de Jesucristo, porque Él nos dio de su amor y dentro de eso nos dio todas esas características o
perfecciones, atributos comunicables. Y entre esas es la justicia y la rectitud, que han sido dañadas por el pecado. Así que como hijos de Dios vamos a ser criticados injustamente, incluso atacados, como decía, por la misma familia, por amigos, por hermanos en la fe. ¿Y cómo estamos respondiendo cuando somos atacados? ¿Qué decimos? No, pues de mí no se va a burlar ¿verdad? Al rato va la mía, al fin yo soy más diplomático y le puedo decir algo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy actuando cuando alguien me ataca injustamente? Recurro a Dios, clamo por justicia, sé que Él es mi única fortaleza segura, en donde sé que Él me va a mostrar de la misma forma si yo estoy actuando de esa manera o si realmente estoy siendo intachable. Otra vez, no es perfección, hermano, no se refiere a que no hay pecado, que no se peque, sino en esa acusación que me están haciendo. Sé que Él es mi roca, sé que Él solo puede librarme de los adversarios. Cuando me acusan, repito, escudriño mi corazón, que eso es lo que habla el Salmo 139, 23 al 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino de lo eterno. Hay que ver si hay mérito en las acusaciones, y si hay un mérito, aquí mismo nos muestra que hay que arrepentirnos. Debemos irnos arrepentidos y decirle al Señor, yo fui partícipe de esto, no soy intachable. Porque nada sería peor que defenderse si la acusación tiene una validez con nosotros. Pero si el ataque muchas veces es infundado, injustificable, y es por causa de la justicia, es decir, porque nosotros somos rectos, debemos de dejar ese asunto con el Señor. Él es el juez justo que hará valer su justicia en favor de su pueblo, en favor de su iglesia, en favor de cada uno de nosotros si estamos llevando a cabo esos principios. Y ahí es donde debemos verlo desde nuestra casa. ¿Estoy siendo justo con mi esposa? ¿O cada ratito la estoy calumniando? Con mis hijos. O viceversa, ¿no? La esposa con el esposo. O los hijos con los padres. Un creyente no debe de tomar represalias contra esos enemigos, sino debe de dejar la ira en manos del Señor, de Dios, ese escudo y el Salvador que es para nosotros. ¿Para qué? Porque eso es digno de alabanza. Y de esa manera se van a desviar esas flechas del enemigo y van a protegernos, a nosotros individualmente, pero también a nuestra iglesia. El mismo apóstol Pablo ahí en Romanos 12, y con esto termino, en los versículos 14 al 21 dice: bendecid a los que les persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Y hermanos, a esos es lo que el apóstol, tomando las mismas palabras de David, de la palabra, sabía a lo que se refería. Él quería dejarnos esto
obviamente Dios fue el que le mandó para que nosotros nos comportáramos de esa manera irreprensible, que muchas veces es difícil cuando nos hieren, nos lastiman, pero debemos de entregar eso al Señor, para que Él transforme nuestro corazón. ¿Cuántos hombres no en la historia, en la iglesia cristiana, padecieron, fueron quemados, fueron torturados y nunca se vengaron? Y eso es lo que Dios nos pide el día de hoy, que recurramos primeramente a Él en cualquier situación, que sintamos ese gozo por pedir esa justicia, que no tengamos ese temor de la justicia de Dios en nuestra vida, pero que escudriñemos nuestro corazón para llegar siempre con Él, decir: soy inocente, Señor, de esto que me acusa. Vamos a orar, hermanos. Pues bendito Padre, Dios eterno, Dios justo y fiel, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Señor, sabemos que muchas veces se nos llega a olvidar en que eres tú el único que va a actuar a favor de nosotros, siempre y cuando estemos siendo obedientes a tu palabra, siempre y cuando nosotros seamos irreprensibles, Señor, estemos obedeciéndote, procurando siempre estar en paz con todos, como dice tu palabra, aún con nuestros enemigos, proveyendo, Señor, cuando sea necesario a aquellos que sabemos que pues en algún momento se van a avergonzar al ver que nosotros no les guardamos, Señor, ese rencor, el que vean que no queremos tomar venganza, aunque pudiéramos hacerlos, Padre. Sabemos que muchas veces es complicado, pero gracias a tu palabra y a tu Espíritu Santo que nos redarguye, nos consuela, nos lleva siempre y nos detiene en esos momentos para no cometer ese pecado, Señor. Para tener en nuestra mente en que tuya es la venganza, no de nosotros, Señor. Sigue transformando nuestras vidas, Señor, para que tu iglesia sea juntamente contigo glorificada, Padre. Reconozcamos que eres el único, Señor, el Altísimo, que está sobre todo, sobre cualquier Dios, sobre cualquier persona, gobernando este mundo, aplicando la justicia, Señor. Aunque a nuestros ojos pareciera, como decía el salmista, que estás dormido, que estás quieto, Señor, sin aplicar esa justicia, tarde o temprano lo harás, Señor. Nos llevas, Padre, siempre a tener también esa paciencia. Permítenos, Padre, ser como Jesucristo, que aún Él estando en la cruz, siendo golpeado, no abrió su boca, pudiéndolo hacer, siendo el Dios mismo, sino al contrario, guardó silencio. Señor, llévanos, Padre, a hacerlo, para que en algún momento, así como algunos hombres de Dios lo hicieron, entre ellos Esteban dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No porque seamos buenos, sino porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y queremos ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.